Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso y amoroso Señor abrir las cortinas celestiales y cual refrescantes lluvias en medio del árido desierto, derramar sus más ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias una vez más por darnos el privilegio de compartir con ustedes estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En el día de hoy seguiremos dando a conocer los planteamientos de los apóstoles y los principales líderes de los dos pioneros centros de operaciones de la iglesia primitiva, el templo de Jerusalén y el templo de Antioquía de Siria. Reunidos en Jerusalén, los apóstoles y líderes terrenales de la iglesia, bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo, dejaban muy claro una vez y para siempre que la ley de Moisés fue el camino que recorrió el pueblo de Dios para atravesar el desierto de la lejanía de Dios, bajo castigo y condenación desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario, donde inició una nueva dispensación, la de la gracia, un nuevo camino conducido por el Espíritu Santo, quien lo guía y regenera hasta depositarlo en las manos soberanas de Cristo, su dueño, Salvador y Rey. En esta importante histórica reunión hay un segundo asunto que se defiende y se deja muy claro. Es el hecho de que este nuevo pueblo de Dios, que es su iglesia, comprada al alto precio de la sangre del ínclito Cordero de Dios, allí no caben las discriminaciones, diferencias y grandes murallas que separaban a los hombres de Dios y de sus prójimos por distingos de clases sociales y económicas, razas, color o sexo. Cristo derribó las paredes que nos alejaban de Él y de nuestros hermanos. Gentiles y judíos, africanos y americanos, europeos y orientales, neozelandeses y australianos, haitianos y dominicanos, venimos a ser uno en Cristo, unidos por el gran vínculo de la ley de su amor. Efesios 2, 11 al 16, Gálatas 3, 26 al 28 y Gálatas 4, 4 al 7. En vista de la gran importancia de lo tratado en la histórica reunión de Jerusalén, nos permitimos presentarles el breve resumen del escritor R. Harlow en el curso bíblico Emaús del libro de los Hechos, página 42-43. Aquí el hermano Harlow nos hace un buen resumen y nos comenta:
Ya vimos en el capítulo 11 que algunos de los líderes judíos que habían creído, o por lo menos eso decían, discutieron con Pedro porque había estado con los gentiles. Cuando éste les explicó cómo le había guiado el Señor, ya no supieron qué contestar. En esta ocasión les vemos causando problemas otra vez, viajando hasta Antioquía para decirles a los creyentes gentiles que debían ser circuncidados. La circuncisión en los tiempos del Antiguo Testamento era la señal que se creía en Dios y se deseaba su bendición. Era una cosa buena en aquellos tiempos. Dios mismo había ordenado a Abraham y a otros que lo hiciesen. Sin embargo, todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento habían sido cumplidos en Cristo. Además, cualquier cosa que se añada a la obra de Cristo como requisito para la salvación es un error. La fe en el Señor y en su obra acabada es lo único necesario para ser salvo. El pobre pecador que se da cuenta de su pecado no le pide a Dios más que su amor y su perdón. No necesita obras, ni circuncidarse, ni bautizarse o ser miembro de una iglesia. Todo lo que necesita es a Cristo y puede hacer que Cristo sea suyo por medio de la fe. ¿Confías en la sangre de Cristo o en la sangre de Cristo más tus buenas obras? Los santos de Antioquía se quedaron perplejos al oír estas falsas enseñanzas, pero Pablo y Bernabé les convencieron que eran erróneas. De todas maneras, decidieron que debían ir a Jerusalén para consultar con los líderes de la iglesia de allí. Los apóstoles recibieron muy amablemente a Pablo y a Bernabé, pero algunos de los creyentes fariseos insistían en que todos debían ser circuncidados. Decidieron finalmente reunirse todos juntos y discutir cuidadosamente sobre el asunto. La gran mayoría de los problemas y discusiones se pueden solucionar si la gente se reúne y discute sobre esos asuntos. Al principio había muchas discusiones, pero Pedro les recordó sencillamente cómo Dios había aceptado a los gentiles en razón a su fe. Esto se podía comprobar, ya que él había dado su Espíritu Santo a Cornelio y a otros muchos. ¿Por qué entonces se empeñaban los antiguos fariseos en cargar con el peso de la ley aquellos que Dios había aceptado sin poner condiciones? Incluso los judíos no podían ser salvos guardando la ley, sino solo por la fe. ¿Por qué se quería obligar a los gentiles a hacer algo que ni siquiera los judíos habían podido cumplir? Y ahora sellamos nuestros comentarios de hoy con los escritos de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, en la continuidad del tema La histórica reunión de Jerusalén, parte 2, Hechos 15, 12 al 19. Un breve resumen del informe de Bernabé y Pablo, según verso 12. Este informe no es una digresión del tema para entretener a quienes tenían los ánimos caldeados por la discusión, sino una confirmación experimental de lo que Pedro acababa de decir. Dios había confirmado por medio de señales milagrosas la predicación de Pablo y Bernabé entre los gentiles. ¿Qué más pruebas se necesitaban cuando Dios
había puesto su sello inconfundible en la conversión de los gentiles? Notemos que toda la multitud cayó y escuchaban a Bernabé y a Pablo, lo que demuestra que las experiencias tienen mayor eficacia para persuadir que todos los argumentos posibles. Los que de veras temen a Dios están dispuestos a prestar atención a quienes pueden decir lo que Dios ha hecho por su alma. Como dijo el recién curado ciego de nacimiento, según Juan 9:25, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. El discurso que Santiago pronunció ante el sínodo cuando ellos callaron, según verso 13, y después de despertar modestamente la atención de los reunidos, Santiago se refiere primero a lo dicho por Pedro, a quien llama Simeón, pues ese era en realidad su nombre hebreo. Confirma lo dicho por Pedro acerca de la voluntad de Dios con respecto a la salvación de los gentiles por medio de la fe, de forma que también ellos fuesen pueblo de Dios. Para dar más fuerza a lo dicho por Pedro, de forma que los de la extracción judía no viesen en este asunto algo contra lo profetizado en el Antiguo Testamento, cita de Amós 9:11-12, dentro de un contexto en el que Amós se refiere a la restauración de la dinastía davídica en el reino mesiánico futuro. Debemos aclarar que los comentarios aquí, ahora, no son de Matthew Henry, sino del propio traductor y adaptador, la gran autoridad de don Francisco Lacueva y de otros eminentes de la palabra de Dios. Por eso no dice que aquí se haya cumplido tal profecía, sino que con esto concuerdan las palabras de los profetas. Dice Trenchard, ¿cómo se prestaba la cita de tal profecía como confirmación de que Dios había abierto la puerta de la iglesia a los gentiles en igualdad de condiciones con los judíos y que sobre aquellos no se había de imponer el yugo de la ley? Se destaca, desde luego, la intención divina de bendecir a los gentiles que invocaran su nombre, pero según el contexto original, esa se lleva a cabo por medio de la bendición de Israel y el levantamiento de la casa de David. Con estos considerandos por delante, vienen los resultados que Santiago o Jacobo, como presidente del sínodo y pastor de la iglesia de Jerusalén, expone. Rayre alude al claro veredicto de Jacobo, con toda razón, pues el verbo griego crino, que Lucas usa aquí, muestra a las claras que no se trata de una mera opinión, según opina Matthew Henry, ni aún una recomendación como la apellida Trenchard, sino como un veredicto judicial autorizado, aunque en representación de la comunidad y bajo la guía y conducción del Espíritu Santo. Téngase en cuenta que el versículo 19 tiene enorme importancia para refutar la idea católica romana de que el apóstol Pedro era el pastor de la iglesia de Jerusalén antes de marchar a Roma para establecer allí la dinastía papal. ¿Dónde estaba el Papa de Roma cuando Pablo escribió su carta a los romanos?
¿Se habría interferido Pablo en asuntos ajenos? ¿Y qué decir de los saludos de Romanos capítulo 16, sin nombrar ni siquiera al llamado sumo pontífice? Nos vemos obligados a cortar aquí por causa de tiempo y continuaremos en nuestra próxima edición. Que Dios les bendiga a todos.